Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis entre aquellos que reúnan todos los requisitos que decimos durante el canal, como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, quiero contarles que para poder participar pues deben cumplir todos los requisitos y además invitarlos a suscribirse para que así no se pierdan los en vivo donde respondo preguntas gratis. Contarles también que estas lecturas son generales. Si el día de hoy no resuenan contigo, puedes ir a tu signo ascendente o si no, simplemente dejarlo pasar. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link y además link sobre otras cositas como por ejemplo las limpias. Esta lectura tiene dos partes. Primero va para los que tienen una conexión especial con alguien y segunda para los solteros. Comenzamos con los de la conexión especial. Pueden estar juntos, separados, ser el novio, el crush o el ex, no importa. En cuanto a la economía de todos aquellos que en este momento se encuentran en una conexión especial, me dice que algunos de ustedes sienten bastante ansiedad o confusión durante estos días por un dinero o por un trabajo que consideran perdido. Entonces, pues nada, hay que prestarle un poquito de atención y vamos qué nos dice el tarot respecto a la situación de esto. Me dice este 5 de espadas que el camino no es la tristeza, el camino no es la pelea, no es discutir, es llegar a un acuerdo con alguien que podría ayudarte a recuperar esto que has perdido en este momento. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 2. Comenzamos con el plano sentimental, que sé que les interesa muchísimo a ustedes. Pensamientos de esta personita especial hacia todos ustedes el día de hoy. Bueno, me dice que es alguien que probablemente en cierta parte de la vida tomó como decisiones injustas o actitudes injustas con ustedes. Alguien que no midió como las consecuencias de los actos, de lo que iba a hacer contra Libra y ahora se lamenta muchísimo. Tiene la fe, tiene la esperanza de poder corregir este obstáculo que él mismo creó. Esto es una persona bastante como optimista y al mismo tiempo siento que no dimensiona a veces como el daño que hace con las personas. La carta de la fortaleza también me habla acerca de alguien que regresa, pero miren esta situación tan curiosa. Creo que esta persona de verdad le falta bastante madurez porque me dice que regresa, quiere regresar contigo, pero quiere regresar bajo sus términos y condiciones. Es decir, tras de ladrón bufón, dicen por ahí. Está muy tranquilo, está supremamente confiado de que apenas te diga que regresen, apenas rompan el contacto cero, apenas te pida perdón, eh, tú vas a decir que sí. Esta persona tomará acción, lo ha estado meditando muchísimo sobre cómo acercarte a ti, cómo acercarse y próximamente lo va a hacer. Con lo que no cuenta es que también aparecerá una persona de tu pasado, ¿sí? Una persona que llegará de sorpresa, una persona que se comunicará contigo de manera improvista y te pondrá a dudar porque es alguien que la verdad te marcó bastante y llega para generar competencia. Entonces van a estar estos dos como en competencia por tu amor y vas a ser tú la emperadora o el emperador quien tendrá que tomar una decisión acerca de con quién se queda. Yo en esta persona por la que tú me estás preguntando inicialmente, pues la verdad no sé, me parece que es bastante inmaduro, que es bastante inmadura, que es una persona poco empática, que no se da cuenta del daño que hace y que luego simplemente está súper confiado de que va a poder regresar en el momento menos esperado. Esta carta del 2 de bastos invertido me confirma realmente que llega esta nueva persona, una persona de tu pasado que llega, nos ha venido a visitar el muchacho Onur. Veamos a ver dónde se va a ubicar. ¿Listo? Allí. Ahora lo movemos para sacar esas cartas. El hecho es que llega una persona de tu pasado. Llega esta persona para hacer una guerra. Vas a estar peleado. Va a haber gente peleando por el amor de Libra. Le llega la competencia a este personaje.
y tú vas a estar ahí con dudas, con confusiones. Hay alguien de tu pasado con quien realmente o no se dieron las cosas por situaciones que no fueron de infidelidad ni nada de eso, probablemente se alejaron, no sé, por temas de distancia, o alguien que siempre entre ustedes dos hubo mucha química y las cosas no se dieron. Bueno, deberás pedir un consejo a un muy buen amigo para poder tomar esta decisión, aunque en lo que a mí respecta yo te diría que pues la decisión tampoco es que sea tan difícil. Miren que este es un inmaduro y el otro pues tú sabrás si también lo es o no, pero el otro al menos llega como con algo de nobleza. A este le veo bastante prepotencia creyendo que va a poder convencerte que tú le perdonarás a la primera, que puede hacer lo que quiera porque Libra siempre estará allí dispuesto a perdonarle cualquier cosa que haga. Veamos qué nos dice el tarot egipcio en esta situación y me dice que la nueva persona que probablemente sea la competencia es alguien con quien vas a sentir mucha afinidad. Aparece la carta de la compenetración y me habla acerca de como esta afinidad, este feeling, esta química que va a haber. Vas a estar ahí en medio de dos amores dentro de muy pronto, Libra, y vas a tener que tomar una decisión súper importante. Aunque la verdad yo creo que no está tan difícil decidir. Siento que este personaje por el cual iniciamos la lectura pues es bastante soberbio. Consejo para ti de parte del tarot de los ángeles en este momento, te dicen: la misericordia te inspirará. Tiempo para que realices acciones sociales, para que empieces como a cultivar esa parte en ti, Libra, y esclarecerás el enigma. Hay cosas respecto a esta persona especial inicial, la inicial, el que está súper segurísimo, que vas a descubrir dentro de muy poco, y esto te ayudará a tomar una decisión súper importante para la vida. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien, aunque en tu caso es como con dos personas. Bueno, van a estar ahí como debatiendo tu amor. Vamos a ver la lectura en este momento para los que se encuentran solteros. Para la parte económica me indica este 4 de bastos invertido que sientes una dicha incompleta, que a pesar como de la parte económica te hace falta algo, te hace falta algo en la vida sentimental, personal, familiar. No te sientes como totalmente a gusto, como totalmente realizado. Vamos a ver qué consejo te da la vida frente a esto. Aquí está la crisis, esta crisis como que estás viviendo, esta crisis emocional bastante intensa, bastante fuerte, algunos de ustedes depresivos. Y que no sientes como ese placer, como esa felicidad. Sin embargo, te marca la carta del 6 de copas, hablándome acerca de un futuro mejor que llega para ti, un futuro muy bueno, un futuro en el cual podrás como sentir mucha tranquilidad, como un cambio totalmente diferente. Me dice en cuanto a temas del amor, este as de oros invertido, me dice que llega una persona. Llega una persona, lo que pasa es que siento que se tarda en llegar, siento que el amor como que ha estado un poquito demorado en tu vida. Veamos qué podemos hacer para mejorar esto. Y este 4 de oros invertido me está diciendo, lo que sucede es que a veces te has enfocado mucho en tu parte profesional, has dejado como de lado tu vida social, tu vida familiar, te has aislado, te has como aislado mucho en el tema laboral. Te hace falta un poquito de salir, de conocer, de abrirte al mundo, de ampliar tus horizontes, de generar nuevas perspectivas. Entonces, miren que el tarot nos va dando las respuestas y me dice que si te abres al mundo, probablemente conozcas una persona de signo Tauro que llega para cambiar para bien tu vida. Además, esto me habla acerca de esclarecer tus ideas, de esto es un buen augurio. La carta del astro es un muy buen augurio porque me habla de esperanzas, me habla acerca de la realización de metas, de la culminación de proyectos. Entonces miren que tanta espera creo que por fin tendrá una buena solución. Bueno,
Veamos qué nos dice el tarot egipcio en cuanto a esto y te aparece la carta del pensamiento y es muy importante que tú, mi querido Libra, que estás soltero, empieces como a darle un giro a toda esta situación emocional, empieces tú mismo a atraer cosas totalmente diferentes, que no te encierres, que no te encapsules en la soledad. Siento que para algunos de ustedes el trabajo o el mantenerse ocupado se convirtió como en una forma de evadir un duelo de relaciones pasadas. Y yo te digo, tranquilo, eso ya pasó. Es tiempo de equilibrar tu vida entre lo laboral y lo personal para que puedas conocer nuevas personas, porque llegará este Tauro, llegará esa persona que probablemente cambiará tu vida para bien. Algunos de ustedes apenas le están conociendo. Vamos a ver qué más nos dice el tarot de los ángeles en cuanto a esta situación y te dice tu pareja te dará paz. Miren qué lindo, qué claro, qué directo, como te habla a ti, como cuando nosotros conectamos y hacemos las lecturas con amor, siempre el tarot nos responde, siempre los guías espirituales están allí y te dice tu pareja te dará paz. Como te digo, esta carta me habla de un pero muy buen augurio para todos ustedes. Entonces, pues nada, es algo lindo, es algo bueno, es algo positivo. Honor probablemente esté transmutando energías que se saben cargar en el tarot. Entonces, lo dejo ahí encima de las cartas. Pero ha sido una muy buena lectura para todos ustedes, mis amigos. Veamos qué otro mensajito te da en este momento. Y te dice, saldrás de una época estéril. Miren qué lindo. Miren qué bueno porque estarás saliendo al lado de una persona que te trae paz, de alguien muy firme, muy estable, que te ayudará a aclarar las ideas, pero tú necesitas dar este paso de aquí. Salir al mundo, ampliar tus horizontes, ver un poco más allá. ¿Listo? Entonces, pues esa ha sido la lectura para todos ustedes. Darles las gracias porque estar aquí ayuda a que sostengamos este refugio de animalitos. En el momento tenemos más de 20 gatitos y 4 perritos, pues fijos aquí, pero hay otros que van y vienen y que también alimentamos. Contarles que la semana pasada, bueno, hace 2 semanas los vacunaron a todos y pues que, bueno, en general es esto. Contarles que los requisitos son: primero, estar suscritos; segundo, activar la campanita de notificaciones y darnos un like; y tercero, escribir la palabra naranja en los comentarios de YouTube. Bendiciones a todos ustedes, los llevo a mi corazón y saludos de parte de Onur.